desde la Ciudad de México, transmitiendo para toda la República Mexicana y para mis maestros, alumnos de los países de América, del programa de Escuelas México. Esta noche voy a hablar de la teoría humanista o existencial fundada por Abraham Maslow. El texto que he estado trabajando tiene que ver con las implicaciones de 6 corrientes de psicología en la educación. Este texto, generado por el psicólogo mexicano Gerardo Hernández Rojas. Gerardo Hernández Rojas ha hecho brillantes aportaciones a la psicología y sus implicaciones en la educación mexicana. Ha trabajado diversos textos, pero aquel texto que se generó en los 90s, que fue publicado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, donde aborda las 6 corrientes de psicología más importantes: el conductismo, el humanismo, el cognitivismo, el psicoanálisis, la teoría sociocultural y la teoría genética, psicogenética. Por eso, desde esta idea de Gerardo Hernández Rojas, la teoría humanista o existencial fundada por Abraham Maslow, él concibe a la psicología como la psicología del ser y no del tener. Esta idea de Maslow, de esta corriente, propone una ciencia del hombre que tome en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales. ¿Cuánta falta nos hace conocer esta posición teórica del humanismo o teoría existencial? Y aunque la psicología humanista es relativamente reciente en Norteamérica, en Europa, sobre todo en Europa, tiene una honda raíz histórica. Esta raíz histórica se remonta hasta Aristóteles y Santo Tomás en cuanto a sus doctrinas del intelecto activo, y Leibniz, para quien la mente está perpetuamente activa por derecho propio y es autoimpulsada. Por eso la psicología humanista es un movimiento que se manifiesta contra la psicología predominante en la primera mitad de este siglo, bueno, el siglo pasado, diría yo, el siglo XX, caracterizada por su mecanicismo y simplismo. De ahí el humanismo comparte con la filosofía existencialista la visión del hombre como un ser creativo que en esta visión se observa como libre y consciente. Estas 3 características del hombre, la creatividad, la libertad y la conciencia. Y como representantes de esta corriente humanista existencial, aparte de Abraham Maslow, está Carl Rogers, entre otros, inclusive algunos que van hacia la contribución de la psiquiatría moderna, tal vez en el caso de Viktor Frankl. ¿Sí? Por eso los humanistas ponen énfasis en indagar y dilucidar los fines últimos de la existencia humana. Parten del hecho de que los humanos somos seres finitos, somos seres mortales, que tenemos un tiempo limitado de vida. Tal vez como lo expresara Nezahualcóyotl en aquel poema Vivimos y continúa Nezahualcóyotl, el grande poeta texcocano: vivimos solo un momento, no para siempre aquí en la tierra, señalaba Nezahualcóyotl, el rey poeta. Entonces, si estamos cercados por la muerte, ¿qué significado le damos a nuestra existencia? O dicho en otras palabras, para responder a la grande pregunta: ¿para qué vivimos? Esa es una de las grandes preguntas. Por eso los filósofos también, desde el origen de la sociedad humana, se hacen preguntas. Y la gran pregunta en el humanismo o teoría existencial es: ¿para qué vivimos? Y los humanistas responden a la pregunta proponiendo en el sentido de nuestra vida la idea de que el propio sentido de nuestra vida tendría que ser buscar la autorrealización. Y esta teoría es muy importante porque hoy la necesitamos mucho. Este es mi punto de vista. La necesitamos mucho porque
Así como hablamos de una escuela al centro, también yo he venido manejando el discurso de una escuela decadente. Y en esa escuela decadente hay sujetos que no han podido lograr ese aspecto de la autorrealización, que de acuerdo con Carl Rogers es un proceso y no un estado del ser, una dirección y no un destino. Y Rogers empiezan a caracterizar, inclusive los humanistas, toda la idea de la persona autorrealizada. Y usted vea si es una persona autorrealizada de acuerdo a las siguientes características que voy a señalar, porque lo primero que nos dicen los humanistas para observar a la persona autorrealizada es si usted está abierto al cambio sin temor a experimentar nuevas formas de vivir, pensar y sentir. Si usted está abierto al cambio, ya tiene por ahí una buena idea a su favor para la condición de autorrealización personal. Usted desea promover, y promueve la autenticidad de las relaciones humanas, es decir, libres de hipocresías y falsedades. Esta sería una idea muy difícil de contestar en muchas escuelas, porque yo he señalado en el discurso de la escuela decadente que el celo, la envidia y el chisme han caracterizado y están caracterizando a las instituciones educativas, pero sobre todo las instituciones de educación superior. ¿Qué está pasando cuando no desean ni promueve la autenticidad de las relaciones y dicen los humanistas libres de hipocresía y falsedades? Y lo que yo me doy cuenta muchas veces es que los sujetos, más que ir con apoyo a los intereses de la institución, buscan la conveniencia personal, se adaptan a su propia conveniencia y mienten. Por eso los humanistas dicen que una persona con características de autorrealización debe manifestar un cierto escepticismo hacia la ciencia y la tecnología que pretenden la conquista y el control de la naturaleza y de los seres humanos, pero apoyando la ciencia y la tecnología que promueven en la autoconciencia y el autocontrol. Igualmente, luchar contra las dicotomías y esmerarse por pretender la integración de lo biológico y psíquico, de las emociones y el pensamiento, de lo individual y de lo social. Y los humanistas hacen un recorrido por estas características como aspirar a la intimidad, a las nuevas maneras de cercanía con los demás, de plena comunicación, tanto intelectual como emotiva. Y me recuerda el sentido como el sentido de cohesión, o como el sentido de comunicación, o el sentido mismo de la pertenencia. Por eso esta intimidad a nuevas maneras de cercanía con los demás. A veces vivimos bajo un mismo techo, pero estamos muy alejados los sujetos que ahí estamos. Y pareciera que en otras ocasiones vivimos la soledad de dos viviendo juntos. Y esta parte del humanismo es importante porque nos permitiría ayudarnos en las instituciones educativas. Dicen los humanistas que hay que vivir el aquí y el ahora, valorar los momentos del presente. Concibe a cada una de las experiencias como una experiencia nueva y con ello cada instante sirve para enriquecer la vida. Esa es una posición humanista. Y además los propios humanistas, en el sentido de desarrollar y tener la capacidad para amar, de tener esa capacidad para estar dispuesto a brindar ayuda a otros cuando realmente lo requieren. Es gentil, generoso, sutil, no moralista, no juzga a los otros, sino que se preocupa por ellos. Y así van dando las características generales de la autorrealización para entrar en contacto con la naturaleza. La persona autorrealizada busca la preservación de la naturaleza y su cuidado. No pretende dominarla, dicen, sino convertirse en su aliado. Y aquí me recuerda lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, el problema de la sustentabilidad.
el enfoque de la sustentabilidad para dejar recursos naturales en beneficio de las próximas generaciones, los enfoques ecológicos o de educación ambiental, para entrar en contacto con esa naturaleza, donde yo y la naturaleza experimentamos una verdadera relación, donde la relación entre el hombre y la naturaleza está dada. Por eso los humanistas también en la parte social se oponen a la burocratización, a la deshumanización y a la inflexibilidad de las instituciones y de la vida social. Parten de la convicción de que las instituciones se justifican solo si sirven a la persona y no a la inversa. Estas son algunas de las características para lograr la autorrealización, y ellos cierran con la idea de dar prioridad al desarrollo espiritual. Desea encontrar esa persona que va en busca de la autorrealización, el propósito y significado de la vida. Y uno podría decir que el fin de la vida es la libertad. El fin de la vida es ser feliz. Y ese fin de la vida va más allá de lo humano. Eso es lo que dicen los humanistas. Examina los caminos por los que el hombre encuentra valor y fuerza para trascender y vivir en la paz interior. El día de mañana continuaré con las metas principales del enfoque existencial humanista y las metas que van hacia la educación. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias.